Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un caso que tiene a Perú en vilo. El asesinato de Andrea Vidal, ex asesora a Jorge Torres Saravia. Lo que parecía un crimen pasional ahora parece algo mucho más turbio, algo que podría implicar al mismísimo Congreso peruano. Para esta investigación nos basamos en un artículo de La República, un sitio web de noticias peruano. Lo que hace este caso tan intrigante es cómo ha evolucionado. Sí, totalmente. Al principio, la hipótesis principal era que se trataba de un crimen pasional, y el novio de Vidal, Rodrigo Falcón, estaba en la mira. La policía lo tenía como el sospechoso principal. Exacto. Pero la División de Homicidios de la PNP ha revelado algo interesante. Falcón probablemente no tenía los recursos para orquestar un ataque tan complejo. ¿A qué te refieres? 6 sicarios. Múltiples vehículos. Esto nos habla de una operación con un alto nivel de planificación y financiamiento. Claro, 6 sicarios. Eso no suena a un novio despechado, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué tipo de información podría tener Vidal para justificar algo así? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde la atención se dirige al Congreso, específicamente a Jorge Torres Saravia, ex jefe de Vidal. Exacto. En la Oficina Legal y Constitucional. Porque recordemos, la camioneta de Torres Saravia fue vista cerca del departamento donde asesinaron a Vidal. Un departamento que, según se dice, se usaba para fiestas privadas. Exactamente. Y aunque Torres Saravia no ha sido incluido oficialmente en la investigación, esta nueva evidencia podría cambiarlo todo. Y por si fuera poco, la PNP logró desbloquear el celular de Andrea Vidal. Imagínate la cantidad de información que podría salir a la luz. Fotos, mensajes, llamadas. El celular de Vidal podría ser la caja de Pandora de este caso. Podríamos estar hablando de pruebas que vinculen a congresistas con actos de corrupción, tráfico de influencias o incluso con el propio asesinato. Esto nos lleva a otro punto importante. La Fiscalía ha interrogado a trabajadores de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Incluso están investigando al congresista Alejandro Soto Reyes por presuntos delitos de negociación incompatible. ¿Qué nos puedes decir sobre este término legal? Bueno, negociación incompatible es un delito que se configura cuando un funcionario público se aprovecha de su cargo para obtener un beneficio personal o para favorecer a terceros. En este caso, se investiga si Soto Reyes habría utilizado su posición para obtener favores de la Oficina Legal y Constitucional, lo cual sería un acto grave de corrupción. Es algo común en la política peruana. Lamentablemente sí. Este tipo de delitos no son inusuales. Y para añadir otra capa de misterio a todo esto, tenemos a Isabel Cajo Salvador, la llamada chica OnlyFans del Congreso. Ah, sí. Un personaje que ha generado mucha controversia. Cajo Salvador trabajaba en el Congreso y, curiosamente, se firmó una adenda a su contrato en junio de 2024 para facilitar su traslado a la Oficina Legal y Constitucional. Un traslado que muchos consideran innecesario. ¿Innecesario para quién? ¿Qué beneficio podría haber en colocarla en esa oficina? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué rol jugaba Cajo Salvador? ¿Qué relación tenía con Vidal o con Torres Saravia? Sin duda, hay muchas piezas sueltas en este rompecabezas. Lo que tenemos hasta ahora es una red de poder, posibles favores sexuales y un asesinato que podría destapar un escándalo de corrupción que llegue a la más alto del Congreso peruano. Y con el celular de Vidal desbloqueado, podríamos estar a punto de presenciar un terremoto político. Exacto. Si el contenido del celular revela una conexión directa entre altos funcionarios y el asesinato de Vidal, las consecuencias podrían ser devastadoras. Podríamos ver renuncias, juicios políticos e incluso la convocatoria a nuevas elecciones. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel juega la Oficina Legal y Constitucional en todo esto? La Oficina Legal y Constitucional es un órgano clave dentro del Congreso. Se encarga de asesorar a los congresistas en asuntos legales y constitucionales, de revisar la legalidad de los proyectos de ley y de emitir dictámenes sobre diversos temas. Es decir, es una oficina con acceso a información sensible y con la capacidad de influir en las decisiones del Congreso. Precisamente. Y si Vidal tenía información comprometedora sobre actividades ilícitas dentro de esa oficina, su asesinato cobra un nuevo significado. Se convierte en un intento de silenciar a alguien que sabía demasiado y que representaba una amenaza para una red de corrupción. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Hasta dónde llega la red de corrupción? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de Andrea Vidal? Preguntas que esperamos sean respondidas a medida que avance la investigación. Pero una cosa es clara, este caso tiene el potencial de cambiar el panorama político del Perú. Y no solo eso, también nos obliga a reflexionar sobre la cultura de impunidad que prevalece en el país. ¿Crees que este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el Perú? Podría serlo, si la investigación se lleva a cabo con transparencia
y se llega hasta las últimas consecuencias, sin importar quiénes estén involucrados. Este caso podría sentar un precedente importante. El precedente que demuestre que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los más poderosos. Exactamente. Y eso sería un paso crucial para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y para que casos como el de Andrea Vidal no se repitan. Es un camino largo y difícil, pero este caso nos recuerda que la lucha por la justicia vale la pena. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la muerte de Andrea Vidal tendrá un impacto real en la lucha contra la corrupción en el Perú? Es difícil predecir el futuro, pero lo que sí podemos afirmar es que este caso ha puesto el dedo en la llaga. Ha evidenciado la fragilidad de nuestras instituciones y la necesidad de un cambio profundo. Un cambio que solo será posible si la ciudadanía se mantiene vigilante, informada y dispuesta a exigir justicia. Este caso nos pone frente a una realidad que muchos preferirían ignorar, pero que está ahí, latente. La posibilidad de que una red de corrupción opere desde el corazón del Congreso es una amenaza a la democracia misma. Y pensar que todo comenzó con la teoría del crimen pasional. ¿Cómo fue que llegamos a este punto? La evidencia, paso a paso, desmanteló esa primera hipótesis. Primero, la complejidad del ataque contra Vidal, que nos habla de un operativo planeado, al detalle, con recursos y un objetivo claro. Después, la conexión con Torres Sarabia, su ex jefe en el Congreso, y la presencia de su camioneta cerca de la escena del crimen. Y por supuesto, el acceso al celular de Vidal, que podría ser la clave para desentrañar toda esta trama. Imagínate las conversaciones, las fotos, los mensajes que podrían estar guardados en ese teléfono. Podríamos estar hablando de pruebas que vinculen a congresistas con actos de corrupción, tráfico de influencias e incluso con el asesinato de Vidal. Es una perspectiva aterradora, pero necesaria si queremos comprender la magnitud de lo que estamos enfrentando. Exacto. No podemos hacernos de la vista gorda. Este caso nos obliga a confrontar la corrupción, la impunidad y la violencia que lamentablemente siguen arraigadas en nuestra sociedad. Y nos recuerda la importancia de no callar, de levantar la voz ante la injusticia. Precisamente, el silencio solo protege a quienes abusan del poder para su propio beneficio. Hablando de levantar la voz, ¿qué papel juega la prensa en todo esto? La prensa tiene un rol fundamental en este caso. Como en cualquier otro que involucre corrupción e impunidad, su trabajo de investigar, de informar a la ciudadanía, es crucial para que la verdad salga a la luz. Es como si la prensa fuera una luz que ilumina los rincones más oscuros del poder. Una excelente metáfora. Y en este caso necesitamos que esa luz brille, con más fuerza que nunca. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, es la única base para construir un futuro mejor. Un futuro donde la justicia sea la norma, no la excepción. Donde la vida de cualquier persona, sin importar su posición social o política, sea valorada. Y protegida. Un futuro donde casos como el de Andrea Vidal no se repitan. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y para enfrentarlo necesitamos la participación de todos. No solo de las autoridades, sino de cada ciudadano. Informándonos, alzando la voz, exigiendo justicia. Porque en última instancia, el futuro del Perú está en nuestras manos. Volviendo a Andrea Vidal, ¿qué sabemos con certeza sobre el ataque en sí? ¿Cómo sucedió? Según la información disponible, el ataque fue planeado y ejecutado con una precisión que apunta a profesionales. Se utilizaron varios vehículos para interceptarla y un grupo de al menos 6 sicarios participó en el ataque. 6 sicarios. Eso significa una inversión considerable. ¿Qué clase de información podría tener Vidal que justificara una respuesta tan drástica? Esa es la gran pregunta. Si la teoría de la corrupción dentro del Congreso se confirma, Vidal podría haber tenido acceso a información comprometedora Que ponía en riesgo. a personas con mucho poder. O tal vez se negó a participar en algo ilegal y se convirtió en un obstáculo para ellas. Es una posibilidad. Y recordemos que Vidal trabajaba en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, un lugar clave en cualquier asunto que tenga que ver con la legalidad de las secciones del Congreso. Es decir, podría haber estado en una posición privilegiada para detectar irregularidades. Exactamente. Y si descubría algo que no debía, eso la convertía en un blanco. Es escalofriante pensar que alguien pudiera ser asesinado por simplemente hacer su trabajo. Y no olvidemos el impacto que este caso tiene en la sociedad peruana. La confianza en las instituciones ya estaba debilitada. Y este caso no hace más que aumentar la desconfianza y la sensación de impunidad. Claro, si se comprueba que personas dentro del Congreso estuvieron involucradas en el asesinato de sus trabajadoras, ¿en quién se puede confiar? Es una pregunta que muchos peruanos están haciendo ahora mismo. Y es una pregunta que exige respuestas. Por supuesto que no. Este caso debe ser investigado a fondo. Y los responsables, sin importar su posición o poder, deben enfrentar la justicia. ¿De acuerdo?
Y mientras esperamos que la justicia siga su curso, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Mantenernos informados, seguir de cerca la investigación y exigir transparencia. A las autoridades. Exigir que este caso no quede impune. Exactamente. La lucha contra la corrupción y la violencia no es solo tarea de las autoridades, es responsabilidad de todos. Y para eso necesitamos estar informados y comprometidos. Totalmente de acuerdo. Y casos como el de Andrea Vidal nos recuerdan la importancia de la participación ciudadana y la defensa de la justicia. Porque al final, este caso no se trata solo de Andrea Vidal, se trata del futuro del Perú. De un Perú donde la justicia prevalezca y donde nadie esté por encima de la ley. Un Perú donde la vida de una joven no se apague por la ambición y la corrupción de unos pocos. Y para construir ese Perú, todos tenemos un rol que jugar. ¿Estás de acuerdo? Este caso nos confronta con una realidad un poco incómoda, la posibilidad de que una red de corrupción opere en el corazón del Congreso. Es alarmante. Es alarmante. Sin duda. Pone en jaque la confianza en nuestras instituciones. Totalmente. Y lo más preocupante es que, como hemos visto, este tipo de casos no son aislados en el Perú. No, lamentablemente no. Y pensar que todo empezó con la teoría de un crimen pasional. ¿Cómo fue que llegamos a este punto? La evidencia fue, poco a poco, desmontando esa teoría inicial. Primero, la complejidad del ataque contra Vidal apuntaba a algo más que un simple acto de venganza. Claro. Luego, la conexión con Torres Sarabia, su ex jefe en el Congreso, y la presencia de su camioneta cerca del lugar del crimen. Y por supuesto el acceso al celular de Vidal, que podría ser la caja de Pandora de ese caso. Imagínate la cantidad de información que podría estar guardada en ese teléfono. Conversaciones, fotos, mensajes. Podríamos encontrar pruebas que vinculan a congresistas con actos de corrupción, tráfico de influencias o incluso con el propio asesinato de Vidal. Si eso se confirma, las consecuencias podrían ser devastadoras. Sí. Para el Congreso. ¿Qué tipo de impacto podría tener esto en el panorama político del Perú? Podríamos estar hablando de un verdadero terremoto político. Si la información del celular de Vidal es contundente, podríamos ver renuncias masivas, juicios políticos e incluso la disolución del Congreso. La ciudadanía ya está harta de la corrupción y este caso podría ser la gota que derrame el vaso. Que es que este caso podría desencadenar un cambio real en la forma en que se combate la corrupción en el Perú. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que este caso ha generado una gran indignación en la sociedad peruana. La gente está exigiendo justicia para Andrea Vidal y un cambio profundo en el sistema. ¿Qué rol crees que debería jugar la ciudadanía en este proceso? La ciudadanía tiene un papel fundamental. Debe mantenerse informada, exigir transparencia a las autoridades y no dejar que este caso caiga en el olvido. La presión ciudadana es crucial para que se haga justicia y se implementen medidas para prevenir que este tipo de situaciones se repitan. Es decir, no podemos simplemente esperar a que las autoridades actúen. Tenemos que ser parte activa en la lucha contra la corrupción. Exactamente. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Y hablando de esa lucha, ¿qué podemos esperar de la prensa en este caso? La prensa tiene un rol fundamental en este caso y en cualquier otro que involucre corrupción e impunidad. Su labor de investigar, de informar a la ciudadanía, es crucial para que la verdad salga a la luz. Es como si la prensa fuera un faro que ilumina los rincones oscuros del poder. Una metáfora muy acertada y en este caso necesitamos que ese faro brille con más fuerza que nunca. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, es la única base para construir un futuro mejor. Un futuro donde la justicia sea la norma, no la excepción. Donde la vida de una persona, sin importar su posición social o política, sea valorada y protegida. Un futuro donde casos como el de Andrea Vidal no se repitan. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y para enfrentarlo necesitamos la participación de todos. No solo de las autoridades, sino de cada ciudadano. Informándonos, ¿Ya? alzando la voz, exigiendo justicia. Porque al final, el futuro del Perú está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el caso de Andrea Vidal. Esperamos que este análisis te haya dado una nueva perspectiva sobre este complejo caso y te invite a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la justicia y la participación ciudadana en la construcción de un Perú mejor. Hasta la próxima.